Bueno, ya con lo del asalto al Capitolio ya tenías la sensación de que la política americana se estaba convirtiendo en una película. Es decir, una película guionizada, sobre todo cuando te enteras que uno de los asesores de Trump era un tío que había trabajado para películas de Marvel como Steve Mnuchin. Es decir, te das cuenta hasta qué punto, luego, bueno, las películas que ha habido de asalto a la Casa Blanca, una película, o Washington DC, Guerra en Washington DC, a otra que es Civil War. Es decir, que si quisieran caldear el ambiente a nivel social, que ya lo han hecho a través del cine en estos últimos años, pero ahora a nivel ya en la realidad tangible, caldear el ambiente para preparar el terreno para una guerra civil, no lo podrían estar haciendo mejor. La mafia italoamericana, esto es un hecho histórico, se unió al gobierno de Roosevelt para controlar los puertos, para denunciar espías. Lucky Luciano, el pacto con Lucky Luciano para desembarcar en Sicilia, claro, favorecer el desembarco aliado en Sicilia contra Mussolini. Sí. Exactamente, fueron aliados del gobierno. Bueno, y de ahí sale Jeffrey Epstein, íntimo amigo de Trump desde chicos. Ellos, de hecho, peleados con sus padres, que eran ya a cierta edad, no querían intervenir tanto en política, ellos meten a Cuomo, abogado de las 7 familias, abogado de la mafia, como gobernador de Nueva York, al demócrata Cuomo. Lo ponen ellos, lo financian ellos. Trump con 30 y pico y Jeffrey con 20 y pico. Pero bueno, nadie se hace preguntas sobre estos temas, la verdad, ni sobre Trump en un video del 92 diciendo Jeffrey es un tipo estupendo y le gustan las chicas jóvenes como a mí. Que está ahí, es un documento histórico. Lo mismo que nadie se pregunta por qué Bill Clinton le dio la Casa Blanca a Lady Lynn de Rothschild y a Sir Evelyn de Rothschild para pasar la luna de miel. ¿Tú sabías eso? No, desconocía lo de Forrester, el informe. ¿Y sabes quién es Forrester? Sé que el banco de esa familia estuvo implicado, dicen, en el rescate del casino Taj Mahal de Atlantic City que estaba en quiebra. Eso es lo que yo sé. El casino de Trump. Los Rothschild rescataron el casino de Trump porque Trump era financista de los Clinton y los Clinton, buenos amigos de Trump, le hicieron el favor. Bueno, ¿tú sabes quién es Lynn Forrester? Es la que está ahora en el foro de Davos y en la alianza del capitalismo inclusivo con el Papa. Con el Papa. Bueno, ¿sabes quién es Lynn Forrester? ¿Cómo llega a ser la señora de Rothschild, actual jerarca de The Economist? Ahí me pierdo. Sé que estaba la Jacob, secretaria, ¿no?, de Jeffrey Epstein, Pedro. Wow. Así inventa la teoría de los Illuminati, luego fomenta la de los reptilianos y todas estas locuras en las que cree gente incluso que parece sensata y sana. Claro, es que para eso se crea QAnon, para mezclar medias verdades con mentiras, para que todo el mundo que hable de determinadas cosas que son reales lo asocien a cosas ridículas para desacreditar. Pero ¿tú te acuerdas los payasos estos que en 2021 estaban con en realidad gobierna Trump y Biden es un clon y están los militares, los verde oliva? Y los white hats, los sombreros blancos. 16% de Estados Unidos, se supone, 16% de la población adulta de Estados Unidos llegó a comprarse ese delirio lisérgico. Son niños y además los que están detrás de esas narrativas trabajan en Hollywood haciendo películas de Marvel. Ya lo hemos hablado, que uno de los asesores de Trump hacía películas de Marvel. Viene muy bien a la narrativa, es decir, hay unos buenos en el poder militar del Pentágono, quedaos tranquilitos y disfrutad del show, tomad palomitas. Es decir, que el Partido Demócrata, a partir del asesinato de Kennedy, se convierte en esta cosa progre, cultura woke y todo el tema y deja de ser una especie de planteamiento de tipo a lo Roosevelt, de un socialismo económico, pero que no vamos a entrar en el tema tanto cultural. Entonces plantea de que el libro es una ucronía, ¿no? Plantea un poco de qué hubiera pasado si Kennedy no hubiera muerto. Pues que probablemente no hubiera habido guerra de Vietnam, o la guerra de Vietnam no hubiera sido tan cruenta y no hubiera durado tanto. Por lo tanto, no habría habido contracultura, ni revolución hippie, ni todo el tema de drogas y tal, y todo el tema de toda la contracultura de los 60, o Libia o tal. Entonces habría habido un modelo no basado tanto en la especulación financiera y en la emisión de deuda pública, sino en la riqueza industrial y modelos más soberanistas y tal, y juega con esta idea. Perdona, pero es una futurología del cuento de ¿y qué pasaría si Napoleón ganaba la guerra? Que no habría existido la actual izquierda wokiana como la conocemos acá ahora. Claro, la intervencionista a nivel económico, pero por ejemplo a nivel militar. Escucha, pero la doctrina Monroe, hombre, la doctrina Monroe sí que la aplica en algunos países de no invadir Cuba. Pero el psicópata que casi nos lleva a la guerra nuclear mundial, nunca el mundo estuvo tan cerca
de la guerra nuclear, como con Kennedy, la crisis Sí. de los misiles. Jimmy Hoffa le meten en la cárcel, lo que pasa es que luego Nixon le indulta porque Hoffa había dado mucho dinero a la campaña de Nixon y Nixon le indulta. Y Hoffa le asesinan o desaparece. Yo creo que porque en un momento dado, cuando vuelve de la cárcel, intenta recuperar el control del sindicato de camioneros y no lo consigue, entonces él amenaza con voy a ir a la prensa, voy a exponerlo todo. Los Kennedy lo tenían a Hoffa de sicario, y a los suyos, y tienen unos cuantos muertos en el placar. ¿Tú recuerdas a Gore Vidal? Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una nueva entrevista a Pedro de Saliendo de la Caverna, un canal muy interesante que estudia temas relacionados al poder real, pero fundamentalmente desde una perspectiva, si se quiere, esotérica, simbólica, las corrientes religiosas, las sectas y los grupos coercitivos místicos que anidan en las élites actuales y de todos los tiempos. Realmente una temática apasionante, de la cual yo no soy experto, por eso es un placer poder complementar mi análisis exotérico con alguien que tiene este tipo de conocimientos. Bienvenido de nuevo, Pedro. Mucha gente tenía ganas de verte aquí. Muchas gracias, Nicolás. Un placer, como siempre, estar en tu canal, Los Liberales. Y nada, yo recomiendo siempre este canal, junto al del Gentilhombre, porque hacen un análisis bastante interesante y actualizado de la geopolítica mundial. El de Gentilhombre es un extraordinario canal, realmente muy, muy didáctico. Lo recomiendo mucho al canal de mi amigo Tomás. Qué bueno que lo tengas también en consideración. Yo soy, podría decir, como un seguidor de culto del Gentilhombre y sus documentales históricos y de historia del pensamiento. Y cada vez que saco un video estoy entre los primeros en verlo. Bueno, Pedro, estábamos conversando antes de la grabación de un tema muy interesante y me gustaría compartirlo con el público. Antes de pasar al meollo de lo que hablaremos hoy, que tiene que ver con muchos personajes de cuidado, de mucho poder y cuestiones sumamente interesantes, sin duda, los invito a quedarse hasta el último minuto. Me gustaría preguntarte primero tu opinión sobre lo que ocurrió con Trump, porque me estabas diciendo un par de cosas interesantes que tuviste. Bueno, cuéntanos. Respecto a, bueno, lo de Donald Trump, yo no sé hasta qué punto, bueno, hay quien ha especulado que este tipo de operaciones, bueno, pues se hacen y parece ser que han atentado contra su vida, pero que hay algunos aspectos pues un tanto sospechosos, ¿no? Pues siempre está el elemento este de ese loco solitario al que le cargan el muerto, que siempre una cosa muy curiosa es que le matan, es decir, oiga, si yo quiero esclarecer quién hay detrás de un complot, pues le interrogo. ¿Por qué matar a Lee Harvey Oswald en una comisaría de policía? Vale, es verdad que esta persona estaba atentando, pero un francotirador puede intentar abatirle de manera que le inutilice, le dispare, pero no sea una herida de gravedad. Es decir, puede incluso disparar también a su arma para inutilizar el arma o a los brazos, pero enseguida esta persona abatida. Y luego, pues, hay algunos elementos pues, que no se acaban de esclarecer, pero que, sin embargo, bueno, ha dado un gran empuje a nivel electoral a la campaña del candidato a presidente. Tú sabes que nada lo ha beneficiado tanto como esto en la historia, creo, de toda su trayectoria política. Es impresionante lo beneficiado que ha salido, la foto que obtuvo, que creo que quedará en la historia, definitivamente, y le da digamos, satisface su búsqueda de trascendencia mesiánica, como la que tiene cualquier político al fin y al cabo. A mí me costaría creer que él personalmente tuviese la información de que eso va a ocurrir, porque además consideremos que es bastante arriesgado, ¿no? Pero bueno, en fin, y además no es no es gobierno, pero cada día veo con más inquietud el tema de los republicanos. O sea, los republicanos estarían sumamente interesados
en que Trump muera, porque ganarían y se lo sacarían de encima. O sea, muchas personas cuestionan y dicen, no, pero ¿cómo puedes pensar esto? Ya sabemos que el servicio secreto ese día, Pedro, tú que comentabas la famosa postal de la señora que actuó tan torpemente, tú sabes que mandaron suplentes. O sea, la parte del gobierno ya está resuelta. Ayer lo publiqué, es una noticia que sacó el New York Post, que está haciendo la cobertura más precisa del tema. Mandaron a los suplentes, los del servicio secreto. Sí, sí. Oficinistas, telefonistas. Bueno, Parece una broma. eso pasó con Kennedy, que la gente más preparada le dieron orden que descansara ese día y bueno, no hubo vigilancia en las ventanas, o sea, se retiró de la limusina en el último momento cuando giran también, el servicio secreto se retira, es decir, que hubo una negligencia buscada. Yo, una reflexión que quiero hacer... Tengo un solo comentario más, enlazando con lo de los republicanos y adelante. Ya sabemos que el servicio secreto mandó 3 veces más personas y todos los agentes titulares un acto en Pittsburgh que armó Jill Biden, la primera dama. Y ella se reunió con la directora del servicio secreto de manera completamente regular el jueves, 2 días antes de lo que ocurrió con Trump, y le dijo, bueno, mándenme el triple de agentes a mí, y los más calificados a Trump le dejaron calderilla, pasó lo que pasó. La parte del gobierno ya está bastante clara. Tanto que el propio Mayorkas le echa la culpa a sus subordinados. El director de Seguridad Nacional le echa la culpa a los agentes y dice que fue terrible el accionar, que van a tener que dar explicaciones luego de haber dicho a primera hora del ataque, ay, los felicito, qué bueno que salvaron a Trump. Ahora les echa la culpa a los subordinados. Bien cobarde. Ahora, ¿y la campaña republicana no dijo nada? ¿Y Trump no hace hincapié en este tema? Él que siempre ha sido un maestro de la victimización y de sacar provecho de verse como un perseguido político. ¿Por qué no está hablando? Pero lo más importante, sus organizadores de la campaña, del meeting, etc., ¿no observaron la precariedad? ¿No observaron el drástico giro respecto a su custodia? ¿No lo denuncian? ¿Por qué? Y ahí es cuando uno empieza a pensar, ¿y si hubo alguien ahí que lo expuso también a Trump dentro de los republicanos? Porque total, él no necesitaría hacerlo, ya iba liderando las encuestas. O sea, podría haberlo hecho perfectamente, es un político más, un delincuente más de la mafia criminal del Estado, por más que le disgusta a los trumpistas. Pero él, ¿qué incentivo tiene? No lo veo. Pero en cambio el partido, sí. Y ahora ha puesto de vicepresidente un sujeto que qué prontuario, un never Trumper, un tipo que decía que Trump es Hitler y que lo paseaba el New York Times y que hizo una novela destrozando, una novela autobiográfica, destrozando a los hillbillies, a los campesinos de la región del Apalache, donde él se crió, tratándolos de drogadictos, de diginésicos, pero de lo peor, que hace un libro amado por el New York Times, considerado un bestseller, un libro espectacular y tal, súper promovido, que inspiró una película que salió en Netflix y un libro que aman los progres. Y este tipo decía Trump es Hitler. Y ahora va a ser el candidato a vicepresidente. Es decir, que si Trump se muere, si lo Kennedyan, o lo que fuere, también se puede morir de viejo, tiene 78 años, este sujeto va a quedar a cargo, que no parece un tipo precisamente de la línea que él representa. Entonces, me acuerdo de lo que pasó con Reagan y George Bush padre, que era el vicepresidente, siempre una nebulosa de sospecha en torno al atentado a Reagan, siendo Bush padre, además, un exdirector de la CIA, siendo Bush padre quien se encargó en los años 60 del caso Kennedy. Bueno, decías, Pedro, desarrolla, pero se me vino hasta la cabeza y quería compartírtelo. Está claro, no, está claro que hay muchas sospechas del tema Bush en la cuestión Kennedy, eso es verdad, lo comentabas. Además, luego él asciende a director de la CIA. Hay un elemento bastante sospechoso. Yo decía que, sobre todo ya con lo del asalto al Capitolio, ya tenías la sensación de que la política americana se estaba convirtiendo en una película. Es decir, una película guionizada, sobre todo cuando te enteras que uno de los asesores de Trump era un tío que había trabajado para películas de Marvel como Steve Mnuchin. Es decir, te das cuenta hasta qué punto, luego, las películas que ha habido de Asalto a la Casa Blanca, una película, o Washington DC, Guerra en Washington DC, a otra que es Civil War. Es decir, que si quisieran caldear el ambiente a nivel social, que ya lo han hecho a través del cine en estos últimos años, pero ahora a nivel ya en la realidad tangible,
caldear el ambiente para preparar el terreno para una guerra civil, no lo podrían estar haciendo mejor. Luego, lo de Biden, por ejemplo, me parece demasiado ya surrealista. Es decir, o bien, vamos a ver, si realmente está demente, hubiera estado demente antes y no habría llegado a la Casa Blanca. Pero la campaña no parecía tan demente cuando hizo campaña. Y cuando ha estado en el cargo, en el office, pues da la sensación a veces de que el hombre pierde la cordura sobre la marcha cuando habla. Entonces, yo no sé si esto es real, si lo hace como parte de un papel, es decir, que a él le dan ese papel de, oye, hazte que ya estás, que nos riges, para dejar el terreno abonado a Trump en su retorno, porque él siempre cuando se fue, después del Capitolio y después de todo lo que vino, que además coincidió con la crisis sanitaria, él dio a entender como de, bueno, voy a volver, y estando en Global Office, en el poder, dijo, ahora hay calma, pero antes va a venir la tempestad, va a venir una tormenta, justo antes de la crisis sanitaria. Es decir, tengo la sensación, no lo puedo demostrar, una intuición, que ambos bandos, Trump, Biden, demócratas, republicanos, saben lo que hay, saben que hay un guión y cada uno representa un papel en el escenario. Que puede ser que hay un margen siempre de improvisación, que hay hechos que no se pueden prever, pero que más o menos siguen una línea. Esa es la sensación, porque he estado como muy maniqueo, es decir, Biden es el abuelo que se le va la olla, pero que tiene un hijo que hace todo tipo de barbaridades, pero eso no trasciende, pero se sabe, pero es una cosa gravísima, pero que al mismo tiempo ha habido un asalto al Capitolio, donde ha habido tiros y ha habido muertos, pero que al mismo tiempo ahora tras una crisis sanitaria, tras una guerra, él dice que va a acabar con la guerra de Ucrania y justo le intentan asesinar. Es decir, es como, podría ser viendo una película. Es decir, que normalmente la política real no es tan... La política real, si no tiene este tipo de estímulos, de incentivos, de adulteraciones en el guión, es una cosa mucho más aburrida, más calmada, las campañas. Es decir, que da la sensación, da la sensación de que cada uno representa un papel polarizante. Tú lo que estás diciendo es que esta campaña tan agitada, con un candidato con fichaje policial, con foto de prontuario, que estuvo en la cárcel rellenando la ficha de entrada, que luego lo tratan de matar. El anciano que, bueno, da un espectáculo bochornoso, escatológico directamente, de decrepitud, que me parece que es absolutamente propia la decrepitud y ya tenía algunos rayes en la campaña de 2020. Pasa que él tuvo 2 ACVs en el 87 y quedó mal y cada vez peor porque el deterioro cognitivo es más rápido. Y bueno, de hecho es interesante el hecho de que fíjate que han puesto este sujeto y han estado gobernando, le han puesto al mundo la imagen de un anciano inútil, con todo respeto. Además, muchísimas personas mayores no tienen la mala suerte de Biden de estar así. Y le han dicho a todo el mundo, fíjate que el poder real no está en el presidente de Estados Unidos. Hace una señal muy persuasiva. Exacto. Es decir, ¿quién está a los mandos? Porque lo que está quedando claro es que hay un aparato profundo ahí que gobierna. Sí. Exacto. No, que cometí estos errores a razón de uno por semana y últimamente se incentificó y ya es 1 por día, pero básicamente porque sale más y está en campaña. Entonces, gobernó, para empezar, administrativamente Blinken, el secretario de Estado. Kamala ha hecho muy poco, pero lo relativo a México y la frontera. Kerry, otra figura prominente. Y fundamentalmente los Clinton y George Soros, que son los dueños del partido, reales, los que pusieron a todo el gabinete, todo el organigrama. Es más, ahora se apuraron para casarse todavía mientras mandan como mandan a Alex Soros y su nueva esposa, que era una secretaria de los Clinton. Gente turbia que cada vez que alguien les hace una biografía parece muerto, como le pasó a su cocinero, que se fue a la montaña y nunca más lo vieron con vida. Y también le pasó al cocinero de Obama, Tafari Campbell, hace pocos meses en la isla de Martha Vineyard, que se dispuso a escribir una biografía sobre Barack y Michelle no autorizada y apareció flotando en la costa de la mansión del señor Obama. Un nadador experto, nadie se explica cómo se ahogó. Bueno, gente de cuidado. ¿Decías, Pedro? Sí, Pedro. No, decía eso, que lo que queda demostrado es que es una manera de decir al pueblo americano,
Mira, ya de manera oficial hay un estado profundo y esta persona es un monigote, el que está ocupando el despacho Oval. Y esta campaña es una programación predictiva para una guerra civil que hasta hace poco era impensable, entonces, por lo que dice. Como que van configurando, perfilando, dándole forma a algo que sería una locura, pero como que se va allanando el terreno a nivel de proclamación predictiva, sí, de primado negativo. A través del cine hay un montón de películas, empezando desde Marvel, con los superhéroes, pero también otro que es Objetivo Londres, Objetivo Washington, Civil War, que va de eso, trata como de una hipotética guerra civil, donde nacería unos Estados Unidos renovados, con una nueva constitución y unos nuevos derechos y deberes para sus ciudadanos. Bueno, las películas de la purga, donde se legitima un día al año como una especie de Saturnalia a la romana, donde vale todo y no hay ley y todo, la anarquía es presentada como que todos se matan entre todos y hay una catarsis, entonces se liberan esas tensiones de la sociedad agresiva, dejando un día que no haya ley ni haya orden y que todo el mundo se mate entre ellos, dando esa visión tan pesimista del ser humano, de que si no hay Estado se matan, ¿no? Entonces tiene que haber una vez que desaparezca el Estado. Hombre, yo puedo tener una visión pesimista del ser humano a partir del Estado y mirando cómo mata todos los días. ¿Te das cuenta que es al revés? Ellos hacen un razonamiento, sí. destruyen, estrangulan tu razonamiento. Para que no veas que vivimos rodeados de muerte, que es lo que mostró Assange, por ejemplo, de asesinatos estatales deliberados, selectivos, todo el tiempo. O sea, el Estado es una organización que asesina todo el tiempo y cada vez más guerras, de hecho. Cientos de miles, millones de personas asesinadas por el Estado. Ellos te dicen, mira, película, pum, si no hay Estado la gente se va a matar entre sí. No, la gente se mata entre sí a través de los Estados. ¿No le va a indultar Trump a Assange? Y no lo hizo, un traidor miserable en ese sentido, un traidor mezquino. Y también es de hipocresía proverbial. No solo eso. A ver, Mike Pompeo estaba planeando matarlo. Igual que Hillary, el secretario de Estado de Trump. Y Trump estaba al tanto. ¿Y sabes que gracias a eso es que soltaron a Assange ahora? Básicamente, como estaban las pruebas, se lucieron ahí los periodistas realmente de Yahoo que sacaron lo de Trump. Y antes los de, no recuerdo el nombre exacto, The Byte, que sacaron lo de Hillary Clinton. Y mostraron que 2 gobiernos sucesivos de la supuesta potencia democrática y tal, los 2 trataron de matar a Assange. Tenían planes para matar a Assange. Hillary lo quería matar con un dron a lo bestia. Que le dijeron, no hagas, no lo podemos hacer, no puedes bombardear Londres. La embajada en Londres, o sea. Y el de Trump, que lo querían secuestrar, sacarlo, fingir que se lo querían llevar los rusos, generar un tiroteo y matarlo en la calle de Londres, así nomás. Gracias a eso, como Wikileaks y Assange, su defensa legal, podrían presentar esto si lo extraditaban a Estados Unidos, pase lo que pase, aunque lo mataran en la celda o lo que sea, sería un escándalo tétrico mundial. O sea, no tenían forma de salir bien parados de ese juicio. Y la conclusión fue, soltémoslo ahora con el criterio electoral de, bueno, capaz recuperamos algún voto que hemos perdido matando a 40.000 personas en Gaza a través de Netanyahu, ¿no? O Netanyahu matándolas con nuestras armas. Así que como perdió mucho voto por izquierda Biden que inició la persecución llamando a Assange terrorista de alta tecnología en el 2009, cuando era el comandante como vicepresidente Obama de la invasión a Irak, ahora se hace el defensor de los derechos humanos que se apiadó de él. No, la verdad los 2 partidos son lo mismo, lo sabemos, son caras de lo mismo y no mandan ni Trump ni Biden. ¿Qué te pareció el atentado contra el primer ministro eslovaco? Que hubo ahí un intento que vamos, que es que también, en plan, parece que es como desde esa lógica un poco tirando de humor, van a haber atentado contra personas de menor escala a nivel de influencia geopolítica internacional. ¿Cómo no iban a atentar contra el candidato a la Casa Blanca, Trump, que es el adalid del anti-establishment, ¿no? Un poco parece. Y se va este hombre, primer ministro eslovaco, yo le había escuchado algunas declaraciones que no iba a respetar determinados con el tema de las normativas derivadas de la crisis sanitaria. Y ¿qué opinión te merece su atentado? Mira, Fico era un cerdo, como todos los cerdos de la atmósfera putinista, que son basura, la peor basura, la peor colección de basura del planeta.
Porque cuando uno creía que ya estaban todos con Washington, no, se demostró que la peor basura del planeta puede alinearse atrás de Putin. El otro día veía a Tucker Carlson con Jeffrey Sachs y casi me explota la cabeza. Tucker Carlson, que lo rechazaron de la CIA por consumo de sustancias psicoactivas, lo cual me parece perfecto, que consuma sustancias psicoactivas, no que haya querido entrar en la CIA. Que el padre de la CIA, que Tucker Carlson fue el mayor apologista de la guerra de Irak, que le hizo unas entrevistas, felaciones al criminal sanguinario de George Bush hijo, ya cuando era candidato, fue su exégeta número 1, prácticamente que le guionó lo de las armas de destrucción masiva que no existían y lo repitió hasta el hartazgo, y era además columnista de la CNN, representando a los conservadores en un programa llamado Crossfire. Ese sujeto despreciable, apologista de las invasiones genocidas norteamericanas, ahora apologista de la invasión genocida rusa en Ucrania, que trafican niños. O sea, Putin tiene una orden de captura internacional por traficar niños con Simón Mogilevich, que es el capo de la mafia rusa, y que cuando era supuestamente el criminal más buscado del mundo por el FBI en los 90s, estaba de novio con Nicole Schwab, la hija de Klaus Schwab. ¿Sabías? No, la verdad es que desconocía el tema. Tienes a Carlson ahí, ¿no? El derechista, racista, que en realidad no es nada de eso. Es un tipo educado que finge que es racista y xenófobo y tal, porque es lo que da, por lo que le genera al público redneck. Pastorean un poco al Middle West norteamericano. Lo mismo que Donald Trump. Mm. Donald Trump, que finge que es xenófobo, pero todos sabemos que tiene una esposa inmigrante, hijo inmigrante y tal, finge que es racista, finge que es sexista y toda la vida trabajó de manera bastante integrada con todo el mundo en sus empresas y demás. Pero calma a ese target de la población norteamericana que son 200 millones de tíos armados, granjeros, y es como que les dice lo que quieren oír o algo que les tranquilice, entonces se quedan un poco quietos. Es una forma de, como un anestésico, ¿no? Puede ser Claro. La palabra, de que es como... Además, a mí me sorprendió mucho, porque en aquella época estaba mucho en boga, en 2008, 2007, Ron Paul. Y de repente apareció Trump y es como que eclipsó a Ron Paul, que era como... Que Ron Paul, permíteme decirlo, yo que lo critico muchísimo. De hecho, no sé si se abstuvo en la guerra de Irak porque ni siquiera votó en contra, un miserable, con todo el discurso antiimperialista de no intervención. Pese a eso, era 10 veces mejor que Trump. 100 veces mejor que Trump. O sea, por lo menos las cosas decían. Era un discurso más exacto. Y habló de una cosa que era, la Reserva Federal, que era como... Sí, cerrar la Fed. Dije, esto ya son palabras mayores, esto es volver a Andrew Jackson, a Lincoln, a Kennedy, esto ya... Escribían los boletines Rothbard y Lew Rockwell en los años 90. Verdad. Rothbard también habló del tema, sí. Sí, también unos boletines racistas, porque era la peor etapa esa de Rothbard y Lew Rockwell, decadentes, repugnantes, Ku Klux Klan, defendiendo al Ku Klux Klan, que les agarró la locura de que el racismo psicótico y la reivindicación pura del sur, que todavía es el Mises Institute, del sur esclavista, a secas, sin peros, ellos son las víctimas y Lincoln el villano y punto. Bueno, les agarró esa locura de confundir que el libertarismo es eso, ¿no? Bueno, y también diría que Rothbard cometió el error de decir que debería estar permitido que se autoesclavizara los niños. Que los niños, sí, no, una cosa terrible, pero bueno. A ver, no hay límite moral, entonces en el comercio todo se puede comerciar. Hombre. Ron Paul estaba bien situado, la verdad, en el tema del antiimperialismo, que Estados Unidos tenía que terminar con la guerra contra las drogas. Realmente tenía unos puntos de vista mucho más sanos que Trump. En fin, por más no llegó a nada, justamente, no iban a permitir que alguien así llegue. Y ese era más outsider, ¿no? Que otros. Outsider, pero estuvo 40 años viviendo de diputado y no generó ningún logro por la libertad, tampoco. Las cosas como son. Bueno, ahora fíjate que lleva, te lo mando como tarea para el hogar, Pedro, porque tú eres un tipo muy interesante para el análisis de las películas. Llega Vance, el candidato a vicepresidente que te dije, dijo que Trump era Hitler. Y el tipo escribió un libro que se llama Hillbilly Elegy. A Rural Elegy, en rigor. Hillbilly, que son los campesinos que tú dices de los Apalaches. Cletus, de los Simpson, ¿no? Casado con la hermana y bebiendo licor adulterado con la escopeta, literal es un estereotipo. Y a mí me sorprende cómo le pegan a los campesinos de los Apalaches de manera mixta y nadie los defiende. Porque tú sabes que en Estados Unidos se exagera contra cualquier chiste, cualquier cuestión, etcétera, después de todo el historial tremendo y repudiable de racismo institucionalizado que han tenido.
pero ahora se han ido al otro extremo, es la cacería de brujas y de la corrección política, pero sin embargo todos están de acuerdo en pegarle a los campesinos esto de los Apalaches. Y el tipo este escribe un libro diciendo básicamente por qué este tipo de gente termina votando a Trump, o sea, un libro anti-Trump, pero igual es un libro donde destruye a todos estos campesinos del centro del país, de donde él salió, y todas historias de metanfetamina, y qué terrible, y la droga, llorando prácticamente la ausencia o la falla del Estado en controlar la vida de las personas, con todo ese lloriqueo paternalista, por más que tiene algunas críticas a los beneficiarios de la ayuda social y habla de la poca cultura laboral que hay ahí, los progres lo aman y venden el libro y lo presentan en todas partes. Y ahora ese tipo que dijo que Trump era Hitler es el candidato vicepresidente de Trump y nadie se hace preguntas. Y Trump fue afiliado al Partido Demócrata hasta el 2009, íntimo amigo de los Clinton, pero íntimo. Que se iban a jugar a golf. Financista de todas sus campañas. Y a ver, Clinton, que es el dueño del Partido Demócrata, y Trump, que se está convirtiendo, siguiendo el ejemplo de Clinton, en el dueño del Partido Republicano, o sea, realmente lo está convirtiendo en una empresa familiar, eran íntimos de Jeffrey. Los dos. Es y los dos hay fotos, hay vídeos. Trump desde antes. Yo hice un documental de Epstein que hoy está disponible solo para quienes nos apoyan en patreon.com/Nicolás Moraz, donde ahondé en el personaje a fondo. Por ejemplo, tú sabes que a Jeffrey Epstein, este proxeneta siniestro, que no deja de ser un personaje divertido, te soy sincero, él ya empieza con esto en la secundaria. Era un niño prodigio, hijo de un mafioso de la mafia judía de Meyer Lansky, que fue contratado por Fred Trump, el padre de Jeffrey como una gran familia. Seymour Epstein. Seymour Epstein, el padre de Jeffrey Epstein, fue contratado por Fred Trump, el padre de Donald Trump, para un trabajo muy particular. Ellos detectaban vecindarios de casas de los suburbios neoyorquinos, cuando todavía había vecindarios de casas en la década del 40, de clase media, casas con jardines, ambiente sano, americano, que tanto le gustaría a mi amigo el gentilhombre, que viste el logo que tiene, toda la estética esa norteamericana de los años 50. Bueno, entonces él llevaba a Seymour Epstein y sus matones a generar embotellamientos, ensuciar las calles, ola de robos, amenazar a la población, traían vagos, generaban zozobra en el barrio y la gente vendía las casas, sus casas, huía, obligada por la circunstancia, por el mal ambiente que se generaba, se las vendía a la inmobiliaria de Fred Trump, que las demolía y construía unos armatostes soviéticos. Porque hay cosas que te juro que los corporativistas americanos no son nada distintos a la Unión Soviética, unos edificios espantosos, los Trump Villas, sobre los cuales se han hecho baladas incluso, para vendérselos a los pobres. O sea, el tipo vivía de venderle departamentos de pajareras de la peor calidad a trabajadores pobres sobre los terrenos de una clase media a la que él se encargó con los matones de expulsar. Bueno, el jefe de los matones, que había trabajado con Meyer Lansky, era Seymour Epstein. Y además Meyer Lansky y Lucky Luciano trabajaron con el gobierno de Roosevelt. O sea, trabajaban con el gobierno federal de Estados Unidos. La mafia italoamericana, esto es un hecho histórico, se unió al gobierno de Roosevelt para controlar los puertos, para denunciar espías. Lucky Luciano, el pacto con Lucky Luciano para desembarcar en Sicilia, claro, favorecer el desembarco aliado en Sicilia contra Mussolini. Sí. Exactamente, fueron aliados del gobierno. Bueno, y de ahí sale Jeffrey Epstein, íntimo amigo de Trump desde chicos. Ellos, de hecho, peleados con sus padres, que eran ya a cierta edad, no querían intervenir tanto en política, ellos meten a Cuomo, abogado de las 7 familias, abogado de la mafia, como gobernador de Nueva York, al demócrata Cuomo. Lo ponen ellos, lo financian ellos. Trump con 30 y pico y Jeffrey con 20 y pico. Corrígeme si me equivoco, le escuché a este hombre que tiene un canal de YouTube que es hijo de un mafioso, se llama Michael Francese, que él comenta que Trump en Nueva York, que él le conocía porque era amigo de un tal Roy Cohn, que era el abogado de los capos allí. Y en fiestas con un tal Rofredo Gaetani, del clan Gaetani,
que se dedicaba al negocio inmobiliario y bueno, y que de hecho luego se fue con su mujer. Cuando Ivanka Trump Ivana Trump se divorcia, se va con este capo, Rofredo Gaetani. Entonces, sí, bueno, los negocios en Atlantic City, el casino Taj Mahal, que fue rescatado. Ahí hay unas conexiones en el mundo inmobiliario neoyorquino y de casinos y hoteles muy suculentas. Es un personaje muy interesante. Si Roy Cohn era un homosexual reprimido, como yo creo que son la mayoría de los homófobos de Vox y de la derecha pseudo-libertaria que ahora aflora y apoya este tipo de regresiones, que se dedicaba a cazar homosexuales en la época del macartismo, tipo notable, era funcionario en los 50 en la Casa de Brujas, cuando perseguían a gente como Charles Chaplin, que era anarquista de los nuestros, además, anarquista de mercado. Poca gente lo sabe. A cualquiera que hiciera cualquier crítica del establishment nefasto de esa época, lo perseguían, ya sea por gay, por liberal, por anarquista, por lo que fuere, por comunista, que era la excusa de siempre. Y luego se mete como abogado de la mafia, asciende rápidamente, abogado de todas las familias, de hecho, Roy Cohn, tipo extorsivo, horroroso, y además tenía suites en hoteles donde se dedicaba a hacer lo mismo que el padre de Begonia, Sabiniano, lo mismo que Jeffrey. Básicamente registrar a gente poderosa en situaciones comprometedoras y luego chantajearla. Y ese tipo fue el abogado personal de Donald Trump, no de Fred, de Donald Trump. Donald Trump lo elige a él para construir su etapa del imperio Trump, y es el que le presenta a Cuomo, y Trump y Jeffrey, ambos se registran al Partido Demócrata y financian la candidatura de Cuomo para obtener beneficios. En el caso de Trump, los obtiene sobradamente. Obtuvo todo tipo de subsidios y subvenciones y exenciones de las sucesivas administraciones neoyorquinas. Pero bueno, nadie se hace preguntas sobre estos temas, la verdad, ni sobre Trump en un video del 92 diciendo Jeffrey, un tipo estupendo y le gustan las chicas jóvenes como a mí. Que está ahí, es un documento histórico. Lo mismo que nadie se pregunta por qué Bill Clinton le dio la Casa Blanca a Lady Lynn de Rothschild y a Sir Evelyn de Rothschild para pasar la luna de miel. ¿Tú sabías eso? No, desconocía lo de Forrester, el informe. ¿Y sabes quién es Forrester? Sé que el banco de esa familia estuvo implicado, dicen, en el rescate del casino Taj Mahal de Atlantic City que estaba en quiebra. Eso es lo que yo sé. El casino de Trump. Los Rothschild rescataron el casino de Trump porque Trump era financista de los Clinton y los Clinton, buenos amigos de Trump, le hicieron el favor. Y ellos le habían prestado la Casa Blanca a Lady Linda Rothschild y a Sir Evelyn para que pasen la luna de miel. Bueno, ¿tú sabes quién es Lynn Forrester? Es la que está ahora en el foro de Davos y en la alianza del capitalismo inclusivo con el Papa. Con el Papa. Bueno, ¿sabes quién es Lynn Forrester? ¿Cómo llega a ser la señora de Rothschild, actual jerarca de The Economist? Ahí me pierdo. Sé que estaba la secretaria de Jeffrey Epstein, Pedro. Wow. Y es en serio. La secretaria de Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein salva la campaña presidencial de Bill Clinton, que estaba a punto de naufragar, cuando salta a la luz su rol como gobernador de Arkansas en el tráfico de armas Irán-Contra. Cuando la CIA le vendía armas a Irán, North, todos estos supuesto enemigo de Estados Unidos, a través, le vendía armas en negro para financiar a la contra nicaragüense contra los rojos, contra los sandinistas. Uh-huh. Entonces, para financiar a los sandinistas, le vendían armas, tráfico a Irán, que era supuesto enemigo de Estados Unidos, que estaba apoyando en ese momento a Saddam Hussein en la guerra entre Irán e Irak. Entonces, le vendían armas a Hussein por lo blanco y a Irán por lo negro. Bien, al estilo Imperio Británico. Entonces, el que ponía el aeropuerto para mandar las armas era Bill Clinton. El aeropuerto de Arkansas. Que para más Inri, esto es gracioso. Era el gobernador y hay Barry Seal, que tenía esta famosa escena de Barry Seal en la película con Tom Cruise, que el piloto le arresta al FBI, la DEA y todo el mundo, y entonces la que está allí de fiscal general dice, le va a llamar al gobernador, y llama a Bill Clinton, y le dice, no, a este hombre Barry Seal déjenle libre, el piloto. Sí, no, claro, y además ahora sabes qué ironía, se llama aeropuerto Billy Hillary Clinton. Le pusieron el nombre Billy Hillary Clinton. Y entonces, como todo esto era porque Clinton, que de hecho toda su carrera política se explica porque era un agente de la CIA,
Bill Clinton, un hombre muy cercano al servicio de inteligencia desde siempre, estaba por naufragar su campaña presidencial del 92. Iba a terminar dando respuestas en el Congreso por esto, y entonces una persona de buena fe, de buena voluntad, cercano a uno de sus donantes, el donante era Donald Trump, la persona era Jeffrey Epstein, le dice: yo acepto las responsabilidades. Fraguan una concesión extraña y él dice: yo era el responsable del aeropuerto, no la gobernación. Y paga una multa. La secretaria en esa época de Jeffrey era Lynn Forrester, y los Clinton... Pero ella no es hija, no está vinculada familiarmente al apellido a la casa nobiliaria. No. Vale. O sea, hoy la jerarca de la casa Rothschild de Inglaterra es una estadounidense arribista que era la secretaria de Jeffrey Epstein. Wow. Y los Clinton se la presentaron. Digan... Bill se hace tan íntimo amigo de Jeffrey durante la presidencia y tal, que lo lleva todo el tiempo y tal, que así conoce Sir Evelyn de Rothschild a Lynn Forrester. ¿Y quién estaba detrás de lo de te pregunto yo ahora a ti, ¿quién estaba detrás del tema de la isla? Porque siempre se ha dicho que este hombre, Epstein, era un conseguidor, era un proxeneta, era un intermediario. Porque hay el rumor de que su mujer, Ghislaine Maxwell, era hija de un magnate de los medios, pero que al final trabajaba para el MI6 y quizá para el Mossad o para servicios de inteligencia. En última instancia, detrás de lo de la isla, de montar ese tinglado para tener a la gente comprometida, entiendo, y grabarles y tal, ¿podrían estar servicios de inteligencia, gobiernos o capitales privados? Tú, es decir, ¿quién estaba detrás? Más allá de este tío, desde tu punto de vista. Más allá de este tío, ¿quién estaba detrás? Sí, probablemente el Mossad, realmente. Mira, el personaje más interesante, y yo tengo el guión prácticamente listo, y no lo puedo estrenar, primero porque no sé si va a tener suficiente acogida del público, y segundo porque probablemente lo desmoneticen y yo no quiero tener problemas de desmonetización después de todo lo que he sufrido. No sé si te conté que a mí me desmonetizaron el canal entero, fue un escándalo, hasta la prensa argentina increíblemente no me lo esperaba y se solidarizó, y organizaciones de derechos de libertad de expresión, y me lo devolvieron así, por las malas. Pero bueno, el documental de Robert Maxwell, el padre de Ghislaine Maxwell, ese era el mero mero, como dicen los mexicanos. El mero mero era Robert Maxwell, íntimo de la reina de Inglaterra. Tú sabes, la historia es formidable y fabulosa. Robert Maxwell era un campesino checoslovaco que en la Segunda Guerra Mundial, analfabeto, entra, pero muy inteligente. Tú sabes que inteligencia y cultura no son sinónimos. Entra al servicio, entra a trabajar como soldado. Lo reclutan los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Se muestra muy inteligente, operaciones así de espionaje y demás. Lo meten como espía del MI5, MI6, no recuerdo, el MI5 creo. Y el tipo de repente empieza a escalar y a escalar. Se contacta con los rusos y termina siendo doble agente en principio. Agente de inteligencia británico, agente de inteligencia de la KGB en Inglaterra. Y de repente le aparece el capital para montar una empresa mediática que se termina convirtiendo en el imperio mediático. Era un magnate de los medios, pero brutal. Y se hace amigo de la reina Isabel. De hecho, tiene una relación con la nobleza que es de chantaje. Y el tipo luego, ya para concluir, se mete de agente del Mossad. Y termina como triple agente ya, el sujeto, con el imperio de los medios montado para hacer operaciones. Tú y yo hablábamos antes de un personaje que hace operaciones para los servicios de inteligencia en España, para que se filtren cosas de desprestigio, contra fulano, contra mengano. Y Robert Maxwell también era un tipo de vida licenciosa que tenía todo tipo de fiestas y cultivaba estas cuestiones, ¿no? Llega un punto donde estaba tan paranoico por tener tantas lealtades cruzadas Robert Maxwell, cuya hija más favorita, Ghislaine, era una especie de mano derecha, siendo muy jovencita, que el tipo ya se hacía filmar por los equipos de su televisora las 24 horas del día. Es impresionante. Tenía camarógrafos con él que filmaban su vida tipo reality show las 24 horas.
Qué locura. Y pese a eso, cuando ya hartó a los del Mossad, se va a pasear en su yate al mar con los camarógrafos. El día de su cumpleaños, el único momento donde pierde contacto con ellos, se va al camarote, al baño, y luego aparece flotando muerto. A los 3, 4 horas, totalmente perdido ahí cerca del barco, obviamente, y nadie se explica cómo. El know-how a Jeffrey para hacer el negocio en alta escala se lo da Ghislaine, porque conocía cómo funcionaba esto, venía del ambiente de Robert Maxwell. Es muy interesante realmente. De ahí la conexión con la realeza británica, que es automática, porque eran gente muy vinculada a los Maxwell. Por eso Ghislaine era íntima amiga del príncipe Andrés, había sido amiga de Carlos, había sido amante de Boris Johnson, que a su vez Boris Johnson, que te lo venden como conservador, el que salió del Brexit, pero tú sabes que él anuncia el Brexit en el foro de Davos, cuando era canciller de Theresa May, si no recuerdo mal, y luego se convierte en el primer ministro del Brexit. Y la retórica del Brexit era: Inglaterra va a salir del laboratorio de gobierno mundial de la Unión Europea a recuperar soberanía y a comerciar no con la zona Schengen, sino con todo el mundo. Y al final lo que hicieron fue poner políticas sanitarias y ecológicas peores todavía que las de la Unión Europea. O sea, lo cual es increíble. Pero empezaron con las restricciones de los vuelos, con razones ecológicas, a financiar las locuras de Bill Gates de Ciro había, la compulsión sanitaria total. ¿Te acuerdas que Gavi, la alianza mundial de lo que ya sabemos? Boris Johnson lo mete a Trump. ¿Te acuerdas que Trump dice: mi amigo Boris Johnson me ha presentado Gavi, una iniciativa de lo que ya sabemos, del producto en cuestión, y yo voy a unirme a Gavi? Yo mostré ese video cuando todavía se podía mostrar esas cosas. O sea, estos son los antisistemas, ¿no? El padre de Boris Johnson, Stanley Johnson, es uno de los más destacados ecologistas malthusianos de Inglaterra. Y estuvo en la cumbre de Río con Leonardo Boff, el teólogo de la liberación, el cura comunista, armando lo que fueron los objetivos del milenio. Bueno, y todo este brete impresionante, me fui por las ramas, me preguntaste por lo de Fico, Robert Fico, el atentado contra este primer ministro, que se hizo putinista, que era una lacra comunista, perseguidor de periodistas, tipo oscuro, durísimo, eslovaco. Bueno, es curioso, porque este atentado, mira, se lo hace un poeta, digamos, de tercera edad, nacionalista, que tenía una banda de skinhead neonazis, o sea, de jovencitos skinhead neonazis con la cual se sentía muy compenetrado, y esta banda se terminó uniendo a Fico, porque la banda era putinista y Fico se hizo putinista, entonces la banda se unió a Fico, antes era opositora del gobierno de Fico, luego se alió a Fico y él se sintió muy decepcionado porque odiaba a Fico y no era putinista y lo atenta contra él. Es un caso, la verdad. Realmente esta gente no sé dónde la sacan. Thomas Matthew Crooks, que trató de matar a Trump, pésimo tirador, por lo que dicen ahí en donde lo conocen, que lo presentó BlackRock. ¿Sabías eso? ¿Viste eso? Aparece en un vídeo de una escuela con un profesor ahí, sí. Lo presenta al público BlackRock. O sea, ¿desde cuándo BlackRock hace publicidad? Normalmente Coca-Cola hace las publicidades, las empresas de BlackRock hacen las publicidades, Microsoft hace publicidades, no BlackRock. Bueno, BlackRock tiene una publicidad corporativa justo en esa escuela, justo con ese chico. ¿Tú recuerdas que a Lee Harvey Oswald, al asesino de Kennedy, lo presentaron en la televisión también? Voy a recomendar una serie que es bastante buena. Creo que creo que está en la HBO. Es de 2021, que se llama Q Into the Storm, ¿no? En el ojo de la tormenta. Y ahí es que ya a toro pasado un poco se ríen a la cara de la gente porque te están diciendo: mira, a ver, hay tantas pruebas y tantas chapuzas de que lo de QAnon es una operación controlada. Obvio. La estrategia del sistema, en este caso a través del HBO, es decir, sí, es controlada, pero porque es que si no se controlaba podía ser peligrosa. Pero en el fondo esto no lo hemos hecho nosotros. Han sido unos informáticos, frikis, gamers, amantes de videojuegos desde sus portátiles, a través de 8chan, 4chan, etcétera. Y te lo venden así.
y aparecen unos chavales que se dedican, uno que es así como asiático, otro que es así hindú, otro chaval así que tienen alguna discapacidad, y te dicen, mira, es que nos aburríamos y quisimos hacer un poco de humor y la cosa se nos fue de las manos. Y todo el documental está hecho para quitar hierro al tema de QAnon y hacer ver que fue, bueno, pues unos amigos que leían sobre teorías de la conspiración, Illuminati, no sé qué, y que bueno, quisieron apoyar a Trump porque les hacía gracia, porque se metía con la prensa progre del sistema y tal, y entonces, ya te digo, o sea, te lo venden como que la misma gente que estuvo relacionada con el Gamergate, esto, el famoso Gamergate de 4chan, es la misma detrás de lo del QAnon. Yo recomiendo el documental porque al mismo tiempo que sirve para ridiculizar a la gente que defiende que detrás del Partido Demócrata hay gente ultra malvada y tal, lo cual le viene muy bien a determinados intereses, y sobre todo sabiendo lo que se ha descubierto del hijo del actual presidente. Sí, pero que hay gente malvada en los dos partidos. Claro, pero aquí te lo venden como que nosotros, los informáticos gamers del mundo de la manosfera, Mecto, videojuegos, etcétera, se nos ocurrió esto como una broma un fin de semana tomando pizza y Coca-Cola, pero que esto no es nada tal. Pero al menos te reconocen que está controlado ya. Es decir, que ellos contactaron con agentes de la CIA, gente del FBI, o sea, eso sí que te lo da como bueno. Lo que pasa es que eso fue ya cuando se convirtió en un momento masivo, pero que es como una forma, es como lo de Facebook o como tantas otras cosas. Te dan a entender que ha nacido en un garaje, que han nacido unos adolescentes, unos universitarios, en una noche de borrachera, pues tomando pizza y jugando a videojuegos. Entonces, y te lo pone como es todo, que todo lo de QAnon, al menos lo que te hace ver es que se les ha ido ocurriendo sobre la marcha, como un guión de cine. Y entonces, bueno, les sirve para... Pasa que, claro, se les va de las manos con el asalto al Capitolio y el tío este que entra en una pizzería con un rifle. Pero es interesante. O sea, dicen medias verdades y tal, pero Q into the Storm. Yo recomiendo el documental para quien se quiera reír un poco. Mira, ¿conoces al escritor británico Adam Curtis? Pues me suena, ahora mismo no caigo. La mejor serie que hay así de documentales de conspiración seria y no de estupideces, que la sacó en la BBC. Y él saca el programa de Kennedy. Y en el programa de Kennedy te muestra al creador de la teoría Illuminati, que Robert Anton Wilson, que era un loco psicópata que tenía su propia secta. Psicodélico, sí. Sí, agente de la CIA. Como todos en esa época, en los años 60. Timothy Leary, la Gloria Steinem. Gloria Steinem, la feminista, que yo me he cansado de mostrar de hace 6 años. Llevo mostrando, desde antes de tener canal, llevo mostrando el archivo de Steinem reconociendo que trabajó 10 años para el Servicio de Inteligencia Independiente de la CIA, o sea, la máxima referente del feminismo, que justamente decía, no, yo no me pongo en la guerra de Vietnam, ese no es mi asunto, las feministas no tenemos que pronunciarnos al respecto porque en las guerras mueren hombres. Bien lacónica la definición. Ya ves para quién trabajaba, ¿no? Bueno, con lo de Kennedy, la CIA inventa el término teórico de la conspiración y lo populariza. Lo cuenta Curtis, lo documenta. Así inventa la teoría de los Illuminati y luego fomenta la de los reptilianos y todas estas locuras en las que cree gente incluso que parece sensata y sana. Claro, es que para eso se crea QAnon, para mezclar medias verdades con mentiras, para que todo el mundo que hable de determinadas cosas que son reales lo asocien a cosas ridículas para desacreditar. Pero ¿tú te acuerdas los payasos estos que en 2021 estaban con en realidad gobierna Trump y Biden es un clon y están los militares, los verde oliva? Los white hats, los sombreros blancos. 16% de Estados Unidos, se supone, 16% de la población adulta de Estados Unidos llegó a comprarse ese delirio lisérgico. Son niños y además los que están detrás de esas narrativas trabajan en Hollywood haciendo películas de Marvel. Ya lo hemos hablado, que uno de los asesores de Trump hacía películas de Marvel. Viene muy bien a la narrativa, es decir, hay unos buenos en el poder militar del Pentágono, quedaos tranquilitos y disfrutad del show, tomad palomitas.
Pero la CIA inventó lo de los Illuminati, o sea, lo de los Illuminati existieron, los Iluminados de Baviera. De hecho, voy a hacer un documental pronto sobre los orígenes secretos de Estados Unidos. No Illuminati a nivel genérico, del caballo. Claro, pero la locura esta de todos son Illuminati, todos son reptilianos, cuando te tapas un ojo en una miniatura de Illuminati, toda esta estupidez patética de sombrero de aluminio con el terraplanismo y todo lo demás junto, todas estas porquerías las fomentó la CIA para decir, quienes dicen que matamos a Kennedy, lo cual es cierto, en realidad son estos payasos. Y cuidado con las teorías conspirativas que van a terminar así. Y eran sus payasos. Y eso literalmente lo documenta Adam Curtis, que es el que hizo el mejor laburo desde mi punto de vista audiovisual sobre la muerte de Kennedy. Yo se los recomiendo mucho. Y hablando de los Kennedy, tú decías, detrás de cámara me decías, Robert Kennedy Jr. parece más limpio. Yo te dije... Es su discurso, no le conozco, ni sé sus posiciones, tú las investigas más que yo, pero que en el discurso que había, algunos de sus discursos, al menos le veía un pelín más lúcido. Le veía un poco más lúcido que otros. Ahora los agentes de Biden le han soltado, pues el tipo se mantiene incólume en 9% de intención de voto y ya se ha demostrado que esos votos no se sabía de quién salían, ahora está claro que salen de Biden. A Trump no le quita ni uno y por eso Trump ahora ha salido a decir pónganle custodia a Robert Kennedy Jr., lo está promocionando. Y Robert Kennedy Jr. lo trata muy bien a Trump. Bueno, lleva de candidata a vicepresidente a la ex esposa del soviético Sergey Brin, fundador de Google y agente de la CIA y de la NSA, número 1, junto con Larry Page, los dos la parejita del pueblo elegido, uno estadounidense y uno ruso, realmente particulares, los creadores de Google, ¿eh? Y que pusieron un alemán, Eric Schmidt, a dirigirlo, que es medio nazi. Eric Schmidt, recuerdas, ¿no? Es el que escribió el libro de inteligencia artificial con Kissinger, que Kissinger con 99 años estaba escribiendo sobre inteligencia artificial, y en una entrevista con Niall Ferguson, historiador oficial de la familia Rothschild, Niall Ferguson, Eric Schmidt suelta la inteligencia artificial, empezará a matar de a 2.000 personas por razones muy buenas, pero incognoscibles para el ser humano. Bueno, es que es un descargador de responsabilidad el tema de la IA. Porque claro, y los tipos si la IA, por ejemplo, un dron hace algo, pueden decir, no, ha sido la IA. Si un coche se destroza por el sistema de piloto automático, ha sido la IA del ordenador de a bordo del coche. Es decir, la IA permite a cualquier grupo de poder descargar la responsabilidad permanentemente y hacérselo ver que ha sido la IA. Entonces es como una especie de Deus Ex Machina para cualquier operación. El tema de, no, ha sido la IA. O sea, yo lo veo, por ejemplo, un reset bancario. No, es que ha sido la IA que se ha vuelto loca, Skynet, Terminator, la rebelión de las máquinas. O sea, que viene muy bien como argumento para cualquier operación de estas. Claro, Yo Robot. Ahora vamos a matar y vamos a decir que la culpa es de la inteligencia artificial. Bueno, Robert Kennedy Jr., que todo el discurso... Tú sabes que además es un abogado ambientalista de élite que pidió meter presos a los negacionistas del cambio climático. Lo desconocía. A ver, luego hablaremos de la religión del tema climático, ya, pero sí, por eso veníamos, pero te hice un largo... Perdón por este largo preludio. No pasa nada. Viene bien de introducción. No lo sabía, la verdad, lo desconocía. Sé que él había... A ver, él hace referencias a que su tío hablaba con Khrushchev y decía que el planeta era un arca y había que preservarla porque no teníamos otra y no se podía reconstruir y tal y cual. Pero de ahí, claro, en un contexto de guerra nuclear, guerra fría, pero claro, no, algo sí que había escuchado hablar del tema medioambiental, pero no hasta el punto de que él iba a defender la agenda verde y todo, eso lo desconocía, la verdad. Creo que hubiera estado de acuerdo, en desacuerdo su tío si le escuchara, de hecho. No lo sé, me parece que tienes un poco romantizado al tío, como la mayoría de la gente. A ver, yo leí un libro... Yo también. Leí un libro hace poco que se llama Camelot and the Cultural Revolution de James Pearson, How the Assassination of John F. Kennedy Shattered American Liberalism. Es decir, cómo el asesinato de Kennedy destruyó lo que significaba el Partido Demócrata. Es decir, que el Partido Demócrata, a partir del asesinato de Kennedy, se convierte en esta cosa progre, cultura woke y todo el tema este, y deja de ser una especie de planteamiento de tipo a lo Roosevelt, de un socialismo económico, pero que no vamos a entrar en el tema tanto cultural. Entonces, plantea de que el libro es una ucronía, ¿no? Plantea un poco de qué hubiera pasado si Kennedy no hubiera muerto. Pues que probablemente no hubiera habido guerra de Vietnam, o la guerra de Vietnam no hubiera sido tan cruenta y no hubiera durado tanto. Por lo tanto, no habría habido contracultura, ni revolución hippie, ni todo el tema de drogas y tal.
y todo el tema de toda la contracultura de los 60, ¿no? Eso no habría existido, por lo tanto no habría habido luego la reacción de los 80 más financiera, más en el mundo financiero, se habría vuelto a una economía más basada en la industria. Se había continuado con los planes de Kennedy en Sudamérica, la Alianza para el Progreso, de industrializar Sudamérica, hacer acuerdos con países árabes soberanistas, tipo el Egipto de Nasser o la Indonesia de Sukarno, o Libia o tal. Entonces, habría habido un modelo no basado tanto en la especulación financiera y en la emisión de deuda pública, sino en la riqueza industrial y modelos más soberanistas y tal, y juega con esta idea. Perdona, pero es una futurología del cuento de ¿y qué pasaría si Napoleón ganaba la guerra? Que no habría existido la actual izquierda wokiana como la conocemos ahora. Así que habría sido un modelo... Plantea que Kennedy es el último presidente soberanista de Estados Unidos después de Lincoln. Soberanista las pelotas, era un esclavo. Claro, no, era intervencionista a nivel económico, pero por ejemplo a nivel militar... Intervencionista, escucha... Pero la doctrina Monroe, la doctrina Monroe sí que la aplica en algunos países de no invadir Cuba. Pero el psicópata que casi nos lleva a la guerra nuclear mundial. Nunca el mundo estuvo tan cerca de la guerra nuclear como con Kennedy, la crisis de los misiles, que yo no sé si sabías que un torpedo estadounidense le voló la antena a un submarino nuclear ruso y la orden del comandante fue disparar. O sea, iba a empezar la guerra nuclear apocalíptica final. ¿Y sabes por qué no dispararon y no empezaron la guerra nuclear? Porque el número 2 le pegó un culatazo con la pistola al comandante para dejarlo estúpido porque no quería morir. Qué bueno. Y por ese detalle no hubo guerra nuclear. Y fue la época de Kennedy en la cual estuvimos más cerca que nunca de la guerra nuclear. Yo entiendo que él estaba sometido a mafioso. El padre era un nazi, colaboracionista nazi, embajador de Estados Unidos en Inglaterra que desviaba fondos de los contribuyentes americanos para financiar a Hitler. Kennedy estaba íntimamente aliado con lo peor del Vaticano y lo sabían los detractores y por eso lo odiaban y eran todos mafiosos zampones de tal. Y el papá de Robert Kennedy Jr., si no recuerdo mal, no estoy seguro si no fue él o Ted, el que sobrevivió, que el amante murió en circunstancias sumamente extrañas. Eso es el amante de Teddy Kennedy en Chappaquiddick, que muere ahogada en el coche, que tiene un accidente, se cae al río y él sale del coche y ella la deja ahí y no la socorre. Pero eso es después, en el año 67, creo, ya en la campaña pre-Nixon. Sí, cuando matan a Robert Kennedy. Cuando matan al papá de Robert Kennedy Jr. en la primaria donde trata de disputarle la candidatura demócrata a Lyndon B. Johnson. Sí, exacto. Es decir, Robert Kennedy... pero yo, mi opinión, si quieres te doy mi valoración de Kennedy. Kennedy creo que es una persona que nace ya en una familia con vínculos al poder, al establishment, es decir, su padre al final trabaja para Roosevelt, está vinculado al tráfico de alcohol, durante la ley seca y a la mafia italiana, italoamericana. Entonces... él hereda unos pactos que hace su padre, pero él luego, durante el poder, cuando llega al poder, pone a su hermano de fiscal general, Bobby Kennedy, y es un poco el hermano, entre él y el hermano, que intentan cocinarse el pastel al margen de los pactos de su padre, y, por ejemplo, no invade Cuba, que era un interés de la mafia italiana, no solo de la CIA, invadir Cuba para recuperar esos casinos que pertenecían a los traficantes. Claro, pero no invade Cuba. A ver, a Fidel Castro lo puso Eisenhower. Sí, obviamente. Castro, sabemos que para quien trabajaba los vínculos con la Fundación Rockefeller. Es que justamente el gobierno federal le bajó el pulgar a la mafia y se fue, y Batista se les estaba subiendo de tono. Y ellos metieron a Castro. Ellos pusieron a Castro. Está la foto está la revista Time con Castro y una remera I Love New York. Sí. Que iba a la casa de los Rockefeller, que después Rockefeller fue a Cuba años más tarde en persona, no les tocaron ninguna petrolera. Yo tengo un documental entero, lo recomiendo, sobre la historia de la Revolución Cubana. Kennedy financió a los paramilitares de la Bahía de Cochinos. Sí, pero que en un momento dado, cuando fracasa el intento de paramilitar de Bahía de Cochinos, se plantea ya una invasión a lo bestia. Entonces él dice que no, y yo entiendo que eso cabreó a la mafia, que un poco el acuerdo con el padre era, mira, vamos a ayudar a darte Chicago, porque es Chicago, que era un bastión de la mafia, el que le da ese margen de votos de muy pocos votos respecto a Nixon. Entonces, es como, a ver, tu hijo tiene que hacer lo que digamos porque tenemos que recuperar esos casinos. Entonces, yo creo que también el hermano, Bobby Kennedy, como fiscal general, eso es cierto, fue a por los capos, fue a por Carlos Marchel, los santos traficantes, les metió, o sea, fue a por ellos, incluso muchas veces contra la propia iniciativa de Hoover en el FBI. ¿Qué pasó con Jimmy Hoffa?
Jimmy Hoffa le meten en la cárcel, lo que pasa es que luego Nixon le indulta porque Hoffa había dado mucho dinero a la campaña de Nixon y Nixon le indulta. Y Hoffa le asesinan o desaparece. Yo creo que porque en un momento dado, cuando vuelve de la cárcel, intenta recuperar el control del sindicato de camioneros y no lo consigue, entonces él amenaza con voy a ir a la prensa, voy a exponerlo todo. Los Kennedy lo tenían a Hoffa de sicario, y a los suyos. Y tienen unos cuantos muertos en el placar. ¿Tú recuerdas a Gore Vidal, el famoso aristócrata? Sí. Un gran escritor estadounidense satírico, zurdo pero brillante, con una lengua filosa. Él era el manastro de Jackie. Y él escribe el libro más demoledor sobre los Kennedy, 100% comprobable todo lo que dice, porque los conoció en persona. Era una manga de fascinerosos. Por eso no me sorprende que Robert Kennedy Jr., una manga de fascinerosos vendidos como héroes moralistas, antisistema, igual que Trump, pero bueno, a Kennedy lo mataron de verdad. Y es cierto, lo único cierto es que no quería la guerra de Vietnam. Bueno, todo lo demás, industrialismo, soberanismo, eran unos pandilleros de la peor calaña, recontracoptados por la élite íntimos de los Rockefeller, al punto que, fíjate que Ted Kennedy creó el Instituto Kennedy en el Centro de Estudios Latinoamericanos, que tiene que ver de los Rockefeller en Harvard. Claro, pero Ted Kennedy ya es alguien domesticado, ha matado a los dos hermanos y ya es alguien domesticado por el Partido Demócrata. Los tenían tomados de los huevos. A John Fitzgerald Kennedy y a Robert. Discrepo un poco. Yo creo que el hermano y John, en un momento dado, entre el hermano como fiscal y él en la Casa Blanca, intentaron echar un pulso a la CIA, a Allen Dulles. Intentaron llevar ellos la política exterior un poco mano a mano con Khrushchev, y yo creo que en algún momento dado incluso Kennedy, por su visión, porque Kennedy al fin y al cabo tiene una visión socialista a nivel económico, o sea, él defendía la propiedad privada y tal, pero él al fin y al cabo, desde mi punto de vista, él quería una utopía moral, una especie de república, o sea, para mí es un presidente políticamente platónico, es decir, él quiere una sociedad muy... Pero él en un momento dado dice, ¿cómo puedo hacer esto? Todo este gasto público. Pues evitando una deuda gigantesca con bancos centrales. Voy a quitar la emisión de la moneda de la Reserva Federal. Entonces él emite una orden ejecutiva. No es cierto, está completamente exagerado eso. El propio gobierno la retiró antes de llevar adelante la iniciativa. Esa es la teoría heroica de que a Kennedy lo mataron porque la Fed. No, lo mataron por Vietnam. La CIA lo mató por Vietnam. Pero igual, Pedro, adelante, no quiero ser... Yo la imagen que tengo de Kennedy es un playboy, un niño que nace en una familia privilegiada, que lo tiene todo, pero que precisamente por su educación progresista en Harvard, bueno, él quería ser periodista, ni siquiera quería ser... Él está muy influido por este poeta Charles Frost, él al fin y al cabo es una persona que lee mucho sobre historia de Grecia, lee a Hemingway, es un tipo que le encanta la historia de Pericles, de Temístocles, de Solón, del legislador de... Entonces él tiene una visión muy romántica y tal. De hecho, él se va a la guerra civil al Frente Popular a Barcelona en el año 38. Aún así tiene palabras también glorificando el régimen alemán, pero él en un momento dado... La política de su padre es pacifista respecto a Hitler, es uno de los artífices de los acuerdos de Múnich entre Chamberlain y Hitler. Sí, él es un poco el que tal. Entonces, yo sí que le veo influido por esa política más liberal, más liberal en el sentido americano de Roosevelt, de crear ese welfare, ese tal. Pero él en un momento dado, creo, desde esa visión del Camelot romántico, el rey Arturo, etcétera, que él tiene, intenta crear un modelo alternativo a nivel económico que... dice, sí, doctrina Monroe a nivel militar, no vamos a hacer política exterior militarista, intervencionista, pero sí que vamos a intentar llegar a acuerdos con naciones fomentando la soberanía industrial. Entonces, ¿eso qué le hace? Pues defender, o por lo menos no llevarse mal con el régimen autoritario de Gaulle, un poco poner cierta cota a James Angleton, que era el que por aquel entonces en Roma tenía la sede de Gladio, y entonces parece ser, esto es lo que yo he investigado, le dice a Angleton que modere lo de Gladio, que esto de intervenir en las elecciones italianas para evitar acuerdos entre diferentes partidos o abortar huelgas, que se acabe. Entonces, yo creo que él intenta eso, pues a que ve que hay una maquinaria enorme en el Pentágono, en la CIA, que dice que la destruirá en 1000 pedazos y los lanzaré al viento. Vale, destituye a Allen Dulles, tiene problemas con
LeMay, el general LeMay, Robert Taylor, que eran los generales más importantes del ejército de tierra y de aire. Entonces, él no quiere entrar en Vietnam, lo de Cuba ya son muchas, y luego está la mafia, que él no permite que su hermano vaya por la mafia. Entonces, yo creo que es una figura que en su propia, por su educación en Harvard progresista, por su propia mentalidad, llega muy ingenuo al poder y se da cuenta de que todo lo que él quiere hacer no lo puede hacer. Entonces, él en su propia biografía e idiosincrasia está su penitencia y su castigo. Pero creo que no es verdad que se le ha vendido como un vendedor de esperanza, pero creo que no es el peor presidente de Estados Unidos. Él admiraba mucho, en Perfiles de Coraje, admira mucho la política de Lincoln. De hecho, él quiere emular a Lincoln con lo del tema de la esclavitud, defendiendo los derechos civiles y la integración racial. Un dictador esclavista, Lincoln, porque era esclavista y partidario de que devuelvan a los esclavos fugitivos del norte al sur, donde les cortaban una mano o una pierna, y que era un tipo que, a ver, la parte de Lincoln es, los esclavistas del sur eran pésimos, pero Lincoln no solo que no tenía convicción antiesclavista, sino que absorbió muchísimas competencias, endureció el gobierno federal al máximo y se encargó, por ejemplo, de barrer a la comunidad anarquista de mercado Modern Times, que llevaba adelante Josiah Warren, y llevarse los esclavizados a todos para pelear su guerra, que era una guerra para imponer los productos de porquería de la industria incompetente del norte a precios exorbitantes al sur e impedir el libre comercio. O sea, y los pisoteó y los intervino y los expropió y le entregó las propiedades de todos los del sur, no solo los esclavistas, de toda la gente que peleó en el ejército, incluso de la que peleó contra su voluntad en el ejército sureño, a los llamados carpetbaggers, que era una clase de norteños oportunistas, lobistas, que él metió ahí para que se queden con el sur y lo colonicen. O sea, Lincoln no era una figura de encomiable, Kennedy no era una figura encomiable, y permíteme que te diga, me estás diciendo que era un idealista, y el tipo se metió nada más asumir en la crisis de los misiles de cabeza. Después le agarró el brete pacifista cuando se dio cuenta de que el mundo estuvo a punto de arder por su culpa. Y además, permítame que te agregue, me dices que era idealista porque fue a luchar en la Guerra Civil Española al frente. No, perdón. Que él fue a luchar a la Guerra Civil Española no por idealista, sino porque él tenía unas inquietudes como Orwell o Hemingway y tal, muy de periodista. Entonces, él, yo creo que era pacifista también por lo que vivió en la Guerra Mundial, en el Pacífico. En la guerra en el Pacífico con los japoneses, a él le destruyen la patrullera con la que va y acaba náufrago en una isla. Entonces, yo creo que eso le hizo, y vio perder a muchos de sus compañeros tiroteados o muertos por tiburones. Entonces, yo creo que eso le hizo escarmentar un poco. Luego tiene ese discurso sobre las sociedades secretas, donde un poco expone, de alguna manera, el aparato profundo norteamericano. Entonces, que hablemos del aparato profundo norteamericano? Hablemos del aparato profundo norteamericano. El padre era nazi y financiaba con impuestos estadounidenses, trabajando para Roosevelt y muy probablemente a sabiendas de Roosevelt, a Hitler. Y el nene, el hijito predilecto de Harvard, no me parece que sea muy naïve, se va a pelear al Frente Popular que apoyó Roosevelt. O sea, Roosevelt tenía conexión con los nazis directa, hasta tenían la misma política sobre el oro, Hitler y Roosevelt, y tú lo sabes, y tenía la alianza con el Frente Popular, que era una alianza compartida ya entre Estados Unidos y la Unión Soviética contra Franco, que era el aliado de Hitler. No creo que va a luchar. Él va a Barcelona, creo que a nivel, en calidad, como él ha estado en relaciones internacionales en esa época, va en calidad de asesor. Es decir, no creo que él no empuña un fusil. Va en calidad de asesor, lo estás diciendo. El padre, embajador, que lo sufragaba, porque tenía 20 años Kennedy en ese momento que estás describiendo, era colaboracionista nazi y a él lo mandan a colaborar contra los antinazis. Es bastante obvio la línea de procedimiento, permíteme, está reflejada en la trilogía de Anthony Sutton. Wall Street y el auge de Hitler, Wall Street y el auge de Franklin Delano Roosevelt, y Wall Street y los bolcheviques. Y explica la conectividad de los Warburg y de los Rockefeller y de toda la familia de la Reserva Federal y de los grandes banqueros de Wall Street, la IG Farben, etcétera, que generaron 3 socialismos, y tú mismo estás diciendo que Kennedy era exponente de uno. A ver, era uno, sí, bueno, yo creo, a ver, el discurso cuando dice ¿qué puede hacer? No piense qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Es decir, ahí lo que está dando a entender es todos tenemos que contribuir en tanto ciudadanos con nuestra nación. Es una políticamente puramente platónica, es decir, el ciudadano debe entregarse a la polis. Entonces, él está diciendo que quería gobernar con Khrushchev. Primero casi mata a toda la humanidad.
Entre él y Khrushchev, con la crisis de los misiles, casi se cargan al planeta. Pero él intenta evitar esa crisis, o sea, él intenta suavizar, él intenta no llegar a la guerra, o sea, intenta Le por todos los tiraron medios. un torpedo al submarino ruso que no estaba en aguas estadounidenses. Pero eso no fue por orden de Kennedy, entiendo que dispararan el torpedo. Pero tú no entiendes que era el presidente. O sea, pero si él mismo reconoce, le dice a De Gaulle en un debate, en una entrevista que tiene con De Gaulle, le dice que él no controla todo el aparato de inteligencia de Estados Unidos, que él no tiene el control, que a veces, por ejemplo, hay algún test nuclear que hicieron sin habérselo avisado, salvo como hecho consumado. Es decir, que él estaba extorsionado porque se acostó con una agente. Y la hija de la novia de un mafioso, sí. Se acostó con una agente rusa sin saberlo y lo tenía agarrado de los huevos, perdón por la vulgaridad, Hoover, que hace 40 años dirigía el FBI, que era un mafioso corrupto de lo peor, que eso es el estado profundo encarnado, que está retratado en la magnífica película que hizo Clint Eastwood y que protagonizó Leonardo DiCaprio al respecto, que es muy fidedigna, me encantó la película. Hoover era otro homosexual reprimido, peleado con la vida y que los tenía de los huevos a los dos Kennedy. A Robert lo controlaba como quería. De hecho, está en la película cuando lo llama y dice, bueno, tu hermano, yo te di las grabaciones de tu hermano, el presidente, con una agente rusa. Lo cual prueba que eran naifs. Tanto el hermano, que era prácticamente un recién salido de la facultad, que se mete eran pretenciosos, eran mesiánicos pretenciosos. Pero que eran naif, eran ingenuos. O sea, sí, pero unos delincuentes, por algo llegó presidente. Tú no llegas siendo una persona honesta presidente, con un montón de muertos en el armario, financiados por la mafia, y estuvo al borde de la guerra mundial y luego le agarra el arrebato pacifista. Pero tú dices, wow, qué innovación. Estaba pacificando con Khrushchev. No es ninguna innovación. Aparte de que el poder y todo el mundo que está en el poder tiene un grado de corrupción, pero que dentro de todo lo que hay, lo que ha habido y lo que hubo antes, me parece, comparado con un Truman o con un Biden, me parece que Kennedy, como demócrata, no era tan malo comparado con lo que vino después de la deriva del Partido Demócrata posterior. Mira, Lyndon B. Johnson fue peor. Lyndon B. Johnson fue peor. Bien, listo. Biden fue peor, Clinton fue peor, estamos de acuerdo. Dicho eso, eran una familia del sistema, bastante parecido a Trump. Eso estoy de acuerdo. Era de baja estofa dentro de la élite, o sea, de los que se ensucian las manos directamente, los Kennedy. El padre funcionario de Roosevelt financia a Hitler, él a los del Frente Popular, antifascistas, pero igual de asesinos que los fascistas, o peores todavía, vaya que lo sabrás tú, que estás en España. Y no me parece casual. O sea, me parece que eran gente vinculados al Vaticano. Eran gente completamente turbia, que era una facción de la élite que no era la dominante, que ganó, en parte por su gran desempeño en el debate televisivo que tuvo con Nixon, que hizo lo que tenía que hacer, que era generar la retórica de terror de los 13 días de la crisis de los misiles y luego fingir pacifismo y conciliar con la Unión Soviética. Y respondían a los mismos amos, tanto Khrushchev como él, que es lo que demuestra el gran historiador Anthony Sutton en la trilogía, donde dice, bueno, los mismos tipos que financiaron a Roosevelt financiaron a Hitler y financiaron a los bolcheviques. Tenían el socialismo soviético con un mercado de 100 millones o 200 millones de esclavos que le compraban a sus compañías e instalaban las fábricas ahí. De Ford, de General Motors, de todo, los norteamericanos. Le transferían tecnología, le dieron comida, le donaron masivamente trigo el gobierno de Roosevelt a los rusos para que no mueran de hambre, porque era el laboratorio de los Rockefeller, entre otras cosas. Roosevelt tenía el país hundido en la absoluta miseria con su programa y literalmente empezó a ser socialista Estados Unidos, pero socialista de verdad. O sea, confiscaba el oro, perseguía a los ahorristas, la retórica antiempresarios era total y absoluta, los impuestos eran exorbitantes, las villas, lo que ustedes llaman las chabolas, rodeaban todas las metrópolis norteamericanas. O sea, desastre absoluto del cual salió con la Segunda Guerra Mundial, que siempre fue el plan. O sea, la única forma de salir adelante fue esa. Ahí voy. Luego me gustaría hablar del informe Iron Mountain sobre la necesidad de la guerra para activar la economía según los teóricos del Pentágono, que es interesante. Claro, es keynesianismo puro igual. Es una respuesta a Kennedy. Kennedy plantea a Robert McNamara y a secretario de Estado, le dice, a ver, ¿qué pasaría si el mundo entra en una paz perpetua durante varias décadas? ¿Eso es bueno o malo para la economía? Entonces, la respuesta, lo que parece ser, es el informe famoso Iron Mountain, escrito en el año 61, aunque no se empieza a través del Hudson Institute, no se filtra a la prensa a nivel público hasta el año 66, donde Robert McNamara, por orden de Kennedy, encarga a los lumbreras y burócratas del Pentágono
redactar las consecuencias geopolíticas y económicas de si Estados Unidos de repente no tiene enemigos, la Guerra Fría se acaba porque se sustituye por la carrera espacial y entonces todo es una cosa, un juego, no hay ya submarinos por ahí soviéticos en el Ártico y disparando ni misiles en Cuba. ¿Y qué pasaría si hay una paz en el mundo? Y la respuesta esta es la pregunta que hace Kennedy, ¿no? Y la respuesta del Pentágono es no. Tiene que haber siempre un enemigo, tiene que haber siempre una guerra, porque la guerra es un motor de la economía, porque se destruye y luego hay que reconstruir y eso genera y tal, y porque una amenaza siempre es necesaria para que el pueblo americano tenga un sentido de cohesión, un sentido de pueblo, de unión en torno a los poderes bélicos, militares. Yo entiendo que también para justificar la mera existencia del aparato bélico, es decir, de los servicios de inteligencia, los funcionarios, los militares. Si no hay enemigos, nosotros no somos necesarios. Entonces, Kennedy obviamente no vio la respuesta, el documento público, pero le dijeron básicamente, porque el documento luego se volvió a redactar otra vez y tal, pero básicamente tiene que haber enemigos imaginarios y si no hay enemigos reales habría que crearlos. Es decir, cuando la Unión Soviética caiga... Ya el manual lo conocemos entero. Claro. Al-Qaeda, todo. Sí, o los comunistas, ¿no? Pues Al-Qaeda, ¿sí? las drogas. O el cambio climático, sí, el clima, el planeta, o los alienígenas. Siempre tiene que haber un enemigo que justifique, porque claro, la gente si no es que no, incluso le llegan a decir, porque esto se meten aquí un montón de empresas, de multinacionales, en el informe, porque está la Rand Corporation, Procter & Gamble, no sé qué, un montón de grandes fundaciones que tienen estas grandes... Y básicamente incluso llegan a decir que, claro, en una situación de paz perpetua, la gente tendría un excedente dedicado por el bienestar económico y no tendrían ese miedo, ese componente de miedo, de mentalidad de escasez para ir a trabajar todos los días. Es decir, que la gente entraría en un estado de letargo, de ocio, y que eso no lo pueden permitir. Es decir, que es bueno para la economía que haya siempre ese miedo porque hace que la gente se acostumbre y se conforme con el status quo. Es decir, que la gente acepte que tiene que haber unos oligarcas arriba, un pueblo abajo y una especie de jerarquía, pues es una élite oligarquía, una burocracia, unos burócratas, unas grandes multinacionales y un pueblo más o menos controlado arriba, desde arriba. Es decir, un sistema piramidal antropocéntrico, básicamente. Sí, ese sistema piramidal se expresó en 3 formas de socialismo en el siglo XX, que son las que describe Sutton, y con nombres y apellidos en la ruta de financiamiento. El socialismo soviético en Rusia, el socialismo corporativo de Roosevelt, el socialismo nacional de Hitler, que también fue no solo que financiado, tuvieron las fábricas norteamericanas operando hasta el último día de Hitler. Y literalmente bombardearon todas las fábricas de Europa, salvo las de la IG Farben, que solo le volaron los vidrios a una de las 14 fábricas que hacían las lamparitas Osram y le vendían los autos a Alemania nazi. O sea, mira, ahora le ponen sanciones a todo el mundo. En esa época no tuvieron ni siquiera la dignidad de disimular que las corporaciones norteamericanas seguían produciendo en Alemania sin absolutamente ningún problema ni interferencia, porque la élite de Wall Street era financista de todos. Eso lo muestra Sutton, que estuvo en el Instituto Hoover y lo echaron por estas cosas, justamente. Y los Kennedy están en los 3 lugares. Los Kennedy tenían el canal con la Unión Soviética para armonizar, porque el plan era ese, gobierno mundial con 3 formas de socialismo, o que queden 2 después de la Gran Guerra, y quedaron 2, socialismo soviético o socialismo corporativo. John Fitzgerald Kennedy era socialista corporativo y quería amenizar con los socialistas soviéticos en virtud de los Rockefeller, que eran los patrones de todos. Eso es lo que veo yo. Y estuvieron pululando él y toda la familia permanentemente. Y Ted no es distinto a ellos. No, al revés. No, yo es que Ted creo que ya lo que pasa es que él ve lo que le hacen a los hermanos, a Bobby y a John, y dice, bueno, yo me acomodo al establishment. Es decir, yo aquí no me salgo ni una coma, ni un renglón de lo que me digan. Eso es un poco la lectura que yo hago, que la familia Kennedy se amolda. Se salieron un renglón. No se salieron una página ni un libro. Se salieron un renglón con lo de Vietnam y lo mataron. No cabe duda que lo mataron. Estamos de acuerdo. Disculpa que se generó tanta controversia, pero bueno, quería aprovechar para por lo menos exponer mi pensamiento un poco desmitificador de Kennedy. No me sorprende que Robert Kennedy Jr., que me parece totalmente en línea de toda la familia, tenga a la vicepresidenta de Google y tenga a la nuera de jefa de campaña, que es agente de la CIA. Entonces Robert Kennedy Jr. dice, la CIA mató a mi tío y al mismo tiempo tiene a la CIA como jefa de campaña. Eso es todo. Bueno, Pedro, no te quiero postergar más. Decía que yo, lo de Robert Fico, bueno, veo cómo se juntan los putinistas. Tucker Carlson, el exégeta de la guerra de Irak, es putinista, y Jeffrey Sachs, y hablan del mundo multipolar,
Jeffrey Sachs, que tiene libro coescrito con Soros, financiado históricamente por Soros, foto con Soros, es el economista número 1 del Vaticano de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, es el autor número 1 de la Agenda 2030, coordinando a científicos y tecnócratas de todo el planeta, incluyendo Claudia Sheinbaum, que ahora es presidenta de México. ¿Qué es? Bueno, sabemos todo lo que es Jeffrey Sachs, básicamente. Coautor de la encíclica Laudato Si, es el asesor laico, economista, ecologista del Papa Francisco en la herejía pagana de Laudato Si, hermana madre tierra. La encíclica, y de hecho Jeffrey Sachs y Podesta los llevan escoltado uno de cada lado a presentar la Agenda 2030 en 2015 a la ONU, al edificio Rockefeller. Y esos tipos son los del mundo multipolar y la disidencia putinista, ¿no? Carson, el exégeta de la guerra de Irak, conservador de la CIA, y Jeffrey Sachs, progre globalista, financiado por Bill Gates, por George Soros en el Instituto de la Tierra de Columbia, aliado del Papa Francisco y autor de la Agenda 2030. Eso sí que es una buena disidencia controlada, en mi opinión. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo con el coronel que iba a ser jefe del ejército de Sánchez, muy interesante escucharlo y todo, pero que iba a ser el jefe del ejército de Sánchez y que ahora es un gran antisistema. O sea, el club de los putinistas es notable realmente. No me parece que sea gente muy. Da la sensación de lo que digo de los papeles, que dice, ahora le toca a Putin hacer de malo. Ha estado en el G20, en el G8, ha ido al foro de Davos. O sea, Putin ha estado con ellos, ha sido amigo suyo, ha estado con los Clinton, ha estado con. Y ha estado con los Bush, ha estado con todo. Y de repente le dicen, oye, que te toca hacer de malo. Y tú ahora eres el malo. Entonces, bueno. Eso sí. Esto sí que sí, estoy totalmente contigo. En lo de que leen el guión, Trump tiene su guión y gana a partir de la publicidad negativa, aunque la verdad vamos a decir que también se la han puesto un poquito pesada, ¿eh? Pero es actor. O sea, Trump, aparte de llevar su reality show en su momento, el tío ha hecho cameos en películas. Ha hecho una que vi que hacía de sí mismo, pero además él era esta de la segunda de Oliver Stone, Wall Street, de 2010, Wall Street, el dinero 2, el dinero nunca duerme, donde sale Michael Douglas en una barbería y sale Trump y empiezan a hablar de negocios y de cómo se cortan el pelo y de bueno y del pasado de Gordon Gekko. Y está Michael Douglas ahí y está Trump y están hablando de cómo se reparte en el mercado en Nueva York a nivel de negocios y tal. O sea, que no está, hay un te acordarás, que a mí era una, no sé si era la cena de corresponsales o no, era una reunión que estaba Donald Trump, Hillary Clinton y un arzobispo de Nueva York y entonces era en el transcurso donde dice Trump, dice... Porque vosotros lo habéis hecho con Dios, pero este imperio inmobiliario mío de Trump lo he creado con mis propias manos. Entonces, da Hillary Clinton un discurso, da el otro discurso, todos son amigos, es como en petit comité, una cena, y él saluda a Hillary Clinton, ella le saluda a él, y en un momento dado Trump da un discurso y dice, porque tenemos que ser muy listos, y si if we are really, really smart, we can make it. Es decir, ahí está, la izquierda y la derecha. Está el arzobispo de Nueva York, no me acuerdo si era... es que no recuerdo el nombre del arzobispo concretamente. Era uno recuerdo con la foto, pero perfectamente. Y entonces dice Trump, dice, como en plan, dos caras de una misma moneda, como derecha y izquierda. Entonces él dice, y tenemos que ser muy, muy listos para que la operación esta nos salga bien. Y si lo somos muy listos y lo hacemos bien, lo conseguiremos. Yo me quedé con esa frase, digo, ostras. Y esto era antes de toda la polémica. O sea, esto era estando Obama... Creo recordar Obama todavía o a punto de dejar el cargo o en las últimas, pero que todavía no había llegado Trump al poder, todavía Hillary no había empezado a hacer campaña. Eran candidatos, eran candidatos que empezaban. No, y todavía se llevaban bien. Y de hecho, Hillary, y esto consta en el Washington Post, en el New York Times, su política de campaña fue: vamos a fomentar desde los medios amigos a Trump, porque es el único candidato al que le puedo ganar, porque yo lo conozco bien, porque ha sido mi amigo, porque es un payaso, porque no lo van a votar. Y le salió mal. Y se la chingó literalmente, como dirían los mexicanos, metafóricamente, sepa disculpar don YouTube. Pero bueno, el tipo ganó. Y ganó ni siquiera con los votos. Tuvo menos votos que Hillary, pero ganó por tener más delegados. Por mínimo margen, gracias a Wikileaks. Pues Wikileaks muestra los mails de Hillary, la feroz y abrumadora corrupción de Hillary, de Podesta, que de hecho hasta hackearon al Partido Demócrata, ellos mismos, para que no salga Sanders y salga ella asegurada de la Convención Demócrata. Bueno, en fin, y mira cómo le pagó Trump a Assange.
lo quiso matar igual que Hillary. Pero sí, muy interesante, Pedro, hablar contigo de estas cosas. Bueno, cerrando este primer bloque, y en el segundo prometo que Pedro hablará mucho más que yo, vamos a continuar con la cuestión para la que te convoqué. Así que van a tener que mirar el nuevo video. Esto se va a partir en 2. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.